Primero, sean bienvenidos a este programa de letras en el Museo Iconográfico del Quijote, este mes de agosto dedicado a Jorge Luis Borges. Hoy precisamente cumpliría 112 años de nacido. Él nació el 24 de agosto de 1899 y bueno, en esta ocasión nos acompaña la maestra Mirta Cesarego, quien nació en Córdoba, provincia de Buenos Aires, y pues, perdón, una provincia de Argentina. Sí. La ciudad de Córdoba dentro de la provincia Dentro de la provincia de Córdoba. Sí. La maestra salió en el 74 de Argentina, problemas políticos, y ha vivido en España, en México, Colombia. Durante muchos años trabajó para la Universidad Nacional de Bogotá, ha trabajado como editora para Alfaguara, para Planeta. Durante el peronismo tuvo que dejar su país por causas políticas. En Colombia fue profesora de la Universidad Nacional de Bogotá, colaboró en la revista Alternativa de García Márquez. En México se ha dedicado al guionismo cultural para la televisión de UTEP y Televisa. En Madrid realizó tareas editoriales y de crítica literaria en revistas especializadas. De regreso a México fue editora de libros universitarios en el grupo editorial Planeta. Siempre se ha dedicado al quehacer literario, es poeta, ensayista y crítica. En Argentina publicó 2 libros de poesía, Diálogos con Ulises y Pactos y Hogueras. En México publicó en el 98 Borges y el laberinto, de Conaculta, libro que sintetiza las claves esenciales para leer a Borges. Ha sido en 3 ocasiones jurado del Premio Sor Juana de novela femenina que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En Francia publicó Roce de Sombras, antología personal bilingüe por l'Armatan en el 2004. Recientemente ha publicado Macrol el Gaviero o Las ganancias del perdedor, ensayo sobre la obra narrativa de Álvaro Mutis por la UNAM. En esta obra desentraña la textura poética y la trascendencia humanista de este personaje. El año pasado estuvo en el 21º Coloquio Cervantino Internacional con la ponencia El ingenioso Hidalgo, Macrol el Gaviero, correspondencias entre Macrol y el Quijote. Vamos a hacer 2 promociones. Primero, la maestra ha traído amablemente una nueva edición de su libro Borges y el laberinto de Conaculta, que pondremos a la venta al término de la plática, y mañana presentará su antología personal que conjunta los 2 libros de poesía publicados en Argentina, una selección, y un libro inédito que se llama Roce de Sombras, una edición bilingüe publicada en Francia. Mañana entonces será a las 6 de la tarde la lectura del libro de poesía, y a las 8 el concierto de los jueves. Entonces, en esta celebración de Borges los dejo con la maestra Mirta Cesarego, que nos hablará sobre Borges y el laberinto. Bienvenida. ¿Se me escuchará? ¿Está funcionando? Sí. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en Borges. Pienso que todos los que están aquí es porque o ya lo conocen o quieren conocer a Borges. Y como decía mi maestro, yo le digo Raimundo, no sé cómo te dicen al final. Hoy es un día muy especial en el que para mí es un gusto hacer un pequeño homenaje a alguien que admiro mucho. Este pequeño libro, digamos,
promesa muchos años de lectura de Borges, mucha adhesión a una palabra que, bueno, que se hace compañera de uno. En la medida en que uno va leyendo a Borges en las distintas etapas de la vida, va teniendo una versión distinta de Borges y para cada etapa él tiene una palabra especial. Para mí ha sido toda una aventura el conocer a Borges y el seguir con él, el poder, así como ocurre con, no lo quiero comparar porque son incomparables, pero como ocurre con el Quijote, ocurre con los cuentos, con los poemas de Borges. Es ese tipo de literatura que uno cada tanto desea volver a leer. De pronto, un día en que hay una luz especial, hay una lluvia que nos llega de otra forma, uno dice, a ver, voy a leer de nuevo, a ver qué decía Borges, ¿no? De algún aspecto. Es alguien que uno no lee todo Borges así de pronto, como se leen las novelas, sino que uno va leyendo cuentos, poemas y los va gustando con el tiempo. Es un autor que va como entrando en uno de a poco. Lo que sí va entrando en uno y se queda con uno. Eso es lo que, antes de comenzar el tema, quiero transmitirles como experiencia vital que yo he tenido con Borges. Para mí fue realmente un gusto y un honor que se me pidiera que hiciera este libro, este pequeño libro sobre Borges, tratando de seleccionar los aspectos más importantes sin rebajarlo, porque no es un manual, es un pequeño libro sobre Borges, pero trata de transmitir la grandeza, el misterio que Borges tiene que tener para todo aquel que se acerque a sus libros. Entonces, bueno, muy modestamente yo he tratado de hacer eso, respetando, como les digo, ese misterio, esa cosa luminosa que tienen sus palabras y que no se puede explicar todo. O sea, hay una serie de aspectos que quedan justamente para que cada uno, leyéndolo, lo reflexione y llegue a sus propias conclusiones. Voy a empezar con el tema del laberinto. ¿Por qué? Porque para mí fue, digamos, una manera de entrar, digamos, si les cuento un poco de cómo hice este libro, fue a través del laberinto. Yo leí esta frase de una amiga y biógrafa de Borges,
Alicia Jurado, que dijo de él: Borges era un laberinto. Entonces, esa pequeña frase me hizo pensar que sí, que ya que Borges era visto por los seres más próximos, amigos y próximos a él, como un laberinto, y ya que él amaba tanto perderse en los distintos laberintos, yo pensé en entrar por ahí, por el tema del laberinto, y poner un cierto orden, o sea, tratar de ordenar de alguna manera el caos que puede ser un laberinto. Entonces, bueno, creo que es mejor que les lea porque está más condensado. La idea del laberinto constituye el corazón mismo de la obra borgiana, definida por Roger Caillois como suerte de metafísica de los juegos de espejos, de vertiginosas simetrías, de imágenes a la vez antinómicas e intercambiables, de la muerte y la inmortalidad, de la barbarie y la civilización, del todo y la parte. Esos corredores que se bifurcan y conducen a salas idénticas, de las que irradian corredores homólogos, esas repeticiones ociosas, esas duplicaciones agotadoras, encierran al autor y al lector en un laberinto que se identifica con el universo. Donde quiera que se encuentre el hombre, está siempre en el centro de indiscernibles reflejos, de inextricables correspondencias, de series vanas, absurdas y acaso oníricas. El laberinto es uno de los temas y símbolos más personales de Borges, la imagen del absurdo de la vida y el desconcierto del hombre frente a él. Se ha dicho que el laberinto ha simbolizado siempre la inseguridad del hombre en el mundo y sus intentos por controlar o poseer su propio destino. Este símbolo se transforma en el de los esfuerzos humanos por hallar un centro significativo a la existencia, ya que el centro del laberinto se asimilaba al del mundo y su posesión al poder de la divinidad. En los poemas aparece expresado como metáforas magníficas, ¿no? Un río es un laberinto de agua, un hombre un laberinto de árboles. Los laberintos borgianos son incontables, los laberintos del sueño, el furioso laberinto de los ejércitos, el laberinto múltiple de pasos que dibuja un hombre durante toda su vida. El mejor ejemplo en los cuentos está en el jardín de los senderos que se bifurcan, laberinto construido en el tiempo. En distintos cuentos hay distintos laberintos, ¿no? En La muerte y la brújula, pero en ningún cuento es más aterradora la sensación siniestra de prisión y de un errar sin fin para arribar siempre al mismo punto que en la casa de Asperión, cuyo enredado palacio con infinitas puertas, patios y fuentes se convierte en símbolo explícito del mundo. Es posible que la gran atracción que ejercieron en Borges los mitos se deba al hecho de que poseen profundas raíces en los sueños y pesadillas. Alimentar y perpetuar esta ficción del universo, la vida y los sueños como un laberinto infinito, es tal vez el sentido profundo de toda su obra. Para tratar de
poner ese cierto orden, el libro comienza hablando de su niñez, de su familia, porque es la manera más lógica, ¿verdad?, de tratar de entender la vida y la obra de este ser muy especial, y a la vez que es muy especial, es también como muy lógico, personaje de una cierta época, de la primera mitad del siglo XX, que se dio en una ciudad latinoamericana como Buenos Aires, la más cosmopolita, la más europeizada de aquella época sobre todo, y bueno, él nació en una familia también, digamos que muy especial, pero que no extraña tanto en aquellos rumbos, ¿no? Borges nació en 1899, como comentó Raimundo, en el seno de una familia culta y acomodada del aristocrático barrio norte de Buenos Aires. Los recuerdos que guarda de su infancia son más literarios que anecdóticos. Creció en un jardín detrás de una verja con lanzas del suburbio residencial de Palermo, rodeado de una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Esta era la biblioteca de su abuela y luego siguió con la biblioteca de su padre, y bueno, es parte fundamental conocer este hecho de la existencia de la biblioteca de la abuela y de su padre, porque él mismo dice de que, lo ha dicho en distintas entrevistas o artículos, de que la biblioteca de su padre fue uno de los hechos más importantes de su vida. Piensa que de alguna manera él no se alejó nunca de esa biblioteca, siempre estuvo ligado a todo ese mundo en el que creció, en el que aprendió a amar la literatura, la filosofía, bueno, inclusive a través de esa literatura conoció el mundo. Este hecho de su familia es muy a tener en cuenta, en el sentido de que él no fue a la escuela como todo el mundo, sino que el padre, muy temeroso de enfermedades y cosas por el estilo, trajo una institutriz inglesa a la casa, y el niño Borges aprendió, digamos, a leer en inglés, y sus primeras lecturas fueron en inglés. Fue absolutamente bilingüe, aunque después aprendió varios idiomas más, pero este hecho marcó su obra, lo marcó desde el punto de vista de que, por un lado, él se sentía muy argentino, muy criollo, pero por el otro lado manejaba todo un mundo, un universo del discurso anglosajón que le marcaba otros senderos y le hacía, digamos, tener ciertos gustos respecto de la literatura distintos de sus propios colegas de aquella época, de su generación.
Cuando Borges tenía 14 y 15 años, su familia hace un viaje a Europa y viven hasta de 1914 hasta 1921 o 22, bueno, yo soy mala para en Ginebra. Él hace su bachillerato en Ginebra, ahí es donde aprende la lengua francesa y aprende leer clásicos. No, los clásicos ya se los había hecho leer su padre, pero lee una serie de grandes autores, conoce en Ginebra el expresionismo, a Rilke, aprende el alemán para poder leer el expresionismo alemán, para poder leer a Heine, y todo esto es lo que va conformando ese mundo tan rico y tan especial de Borges. Yo voy a insistir en leer un poco porque si no soy la primera que se va un tanto del camino. Es importante señalar que su principal maestro y guía fue su propio padre. Fue el amigo de su infancia, fue el maestro y fue de quien heredó él el mandato de ser escritor y de lograr a través de su dedicación total a la literatura, lograr un lugar, no un mandato de éxito, pero más o menos, porque el padre era un escritor frustrado, alguien que amaba mucho la literatura, pero que él mismo no intentó escribir algunas novelas, pero no logró nada con él. Entonces, Jorge Luis recibió esa necesidad de volcarse a la vocación que no había podido llevar a buen fin su padre. Entonces, estas cosas son las que van moldeando a Borges. Tuvo algunos maestros importantes también, aparte de su padre, en España, porque, bueno, es que no sé si expliqué todo porque me voy a abrir mucho. Cuando van a vivir a Europa, luego de Ginebra pasan 2 años en España, entonces tiene ocasión Borges de ir a los talleres, mejor, más que talleres, ahora les llamamos talleres, antes eran reuniones de poetas, reuniones de café. A las reuniones de poetas que concitaba Cansino Asen, que era un gran difusor de las teorías del arte de vanguardia. Estoy hablando de los años 20, cuando en Europa, sobre todo en las grandes capitales,
florecía la necesidad para la juventud, después de la Primera Guerra Mundial, florecía el entusiasmo y la necesidad de cambiar el arte y de cambiar la vida. Ya se había producido no solamente la Primera Guerra, sino también la Revolución Rusa, y era un despertar de descubrimientos y de necesidad de experimentación, de exploraciones. Entonces, todo ese complejo mundo cultural de los años 20 se organizó, digamos, a través de distintas escuelas de vanguardia, entre ellas las que se dieron con mayor fuerza en España fue el ultraísmo y el creacionismo. En Alemania, en cambio, fue el expresionismo. Borges recibió todo este entusiasmo y este deseo de cambio en la escritura, en la poesía, directamente digamos, por el magisterio de Cansino Assens, que parece que era realmente un maestro extraordinario, un hombre que no ha dejado obra, pero que se realizaba a través de la comunicación oral. Borges conoció a varios seres que tenían esa cualidad, porque en España, les digo, estuvo con los poetas que se nucleaban alrededor de Cansino Assens, y al regresar a Buenos Aires tuvo la suerte de heredar de su padre un amigo y maestro, alguien muy especial que tampoco ha dejado casi obra, no sé, creo que ha dejado 2 libros, pero que también era así un filósofo, poeta, alguien muy creativo, oralmente sobre todo, que se llamaba Macedonio Fernández y que marcó muy profundamente el mundo espiritual de Borges. Bueno, y el otro gran maestro, creo que es mejor que lo lea, el otro gran maestro para Borges fue indudablemente Alfonso Reyes. Cuando ya regresado los Borges a Buenos Aires, él se reúne con los jóvenes poetas de Argentina, y era una época en que florecían las revistas que ellos denominaban secretas, porque eran de muy pequeños círculos y bueno, tenían una difusión también muy pequeña, pero que sin embargo dejaron testimonio de las inquietudes de toda una época. Mezclado con todos estos jóvenes poetas estaba Macedonio Fernández, que era de la generación de su padre, y que se ve que hizo
un magisterio muy especial con respecto de Borges. También conoció luego, ya en 1927, ellos volvieron en el 21-22, y en 1927 conoció Borges a Alfonso Reyes. Voy a leer un poquito. En 1927, apagada la explosión ultraísta, Borges conoció a Alfonso Reyes, embajador de México en Argentina, quien equilibró con su magisterio la ampulosidad y el amaneramiento estilístico de los dos modelos anteriores, Cancinos y Macedonio. Dice Borges: pienso en Reyes como en el mejor estilista de la prosa española de este siglo, y en mi escritura he aprendido mucho de él sobre la simplicidad y la manera directa. Reyes ya había logrado una prosa sutil, poética y condensada, pero por eso su duradera amistad influyó muy positivamente en la escritura de Borges. Bueno, no me detuve a explicar algo sobre el ultraísmo y qué significaba. Voy a ver si lo leo así rápidamente. La experiencia ultraísta española fue decisiva para Borges. Entre los poetas sevillanos y madrileños encontró a sus primeros colegas, venció en parte su timidez y aprendió a participar en una intensa vida literaria. Aunque en los años de madurez renegó de esta aventura juvenil y de la obra que produjo en esta etapa, con tales estímulos vanguardistas inició su larga y exitosa carrera de escritor. Para comprender la práctica posterior de Borges dentro de la cultura argentina, es necesario conocer su temprana labor como difusor de las corrientes de vanguardia, en especial del ultraísmo. Quería decirles en pocas palabras, los jóvenes poetas españoles se alistaron de forma confusa tanto en el movimiento renovador del creacionismo como en el ultraísmo. La visita a España en 1919 del poeta chileno Vicente Huidobro fue determinante, pues aportó su teoría estética creacionista que proclamaba un arte poético libre de lo anecdótico y descriptivo. En realidad se basaban en la imagen, se basaban en la metáfora. Tenían que reaccionar respecto del modernismo, que era, digamos, la corriente que en ese momento estaba instaurada, tanto en España como en América, más en América. Y digamos que a toda la ampulosidad mitológica y, si se quiere, romántica del modernismo, el ultraísmo contraponía un tipo de poesía mucho más condensada, mucho más económica y que, como les digo, se basaba en articular metáforas y en sacar, en dejar fuera una serie de, digamos, de adornos de lenguaje o de, en fin,
de elementos no tan poéticos como es la metáfora o la imagen. Quiero no demorarme demasiado en esta parte para llegar a lo importante, pero cuando Borges volvió a Argentina en esos años 20, formó parte de uno de los dos grupos más importantes y característicos que hubo en aquel momento en Argentina, que se llamaron los grupos de Florida y Boedo. La particularidad era dos grupos que se contraponían no solo estéticamente, sino como posición del intelectual o del escritor respecto del hacer literario. Los de Boedo eran de extracción más popular, de extracción Boedo, que se llamaba un barrio obrero. En cambio, Florida respondía a un grupo aristocrático, socialmente acomodado. Eran poetas mucho más esteticistas, digamos, y que no veían la literatura como un compromiso ni una respuesta social al momento, sino como un libre ejercicio de creatividad. Según las palabras del mismo Borges, no fueron tan tremendas, digamos, las diferencias, no llegaron a ser así luchas entre un grupo y otro, pero sí había diferencias y sí nucleó cada uno en distintos tipos de escritores que determinaron luego los distintos caminos de importantes escritores argentinos del siglo XX. Entre los de Boedo estaba un poeta importante, un poeta, digamos, social por sus inquietudes, como González Tuñón, y entre los novelistas Roberto A., que sí fue un hito dentro de la narrativa argentina. En cambio, Borges dice que él ni siquiera eligió el grupo de Boedo, sino que por sus amistades, como de una manera así lógica, quedó circunscrito al grupo de Boedo. Dije exactamente lo contrario de lo que pensaba, quedó en el grupo de Florida. Este grupo no solamente que eran gente más acomodada y más esteticista, como comentaba, sino que llegaron a llamarse la generación del 22, que eran justamente los poetas de la generación de Borges, y se llamaban los Martín Fierristas, porque entre ellos
estaba también Ricardo Guiraldes, que fue el autor de Don Segundo Sombra, y que tenían todo digamos, un culto por el gran poema Martín Fierro de José Hernández, y que tenían dos preocupaciones un tanto contrapuestas, que por un lado era el renovar las raíces, la búsqueda y la renovación de las raíces criollas de la literatura argentina, y por el otro las vanguardias. En cambio, o sea, ahí es donde se ubica también Borges por su digamos, todo el bagaje que traía de Europa con respecto al ultraísmo y a su conocimiento directo de las vanguardias. Entonces, por un lado estaba ese sentido de lo criollo, de lo argentino, lo nacional. Era un grupo nacionalista, si se quiere, nacionalista no en el sentido político, sino respecto de la tarea en sí de la literatura. Pero por el otro lado estaba ese gran interés por las vanguardias y por explorar las nuevas formas a través del ultraísmo. En esa época, Borges va a publicar varios libros, a ver si los veo acá, porque si no me voy a olvidar de alguno. Publica Fervor de Buenos Aires en 1923, luego en el 25 Luna de Enfrente, y en el 29 Cuaderno San Martín. Estos libros, que son sus primeros libros de poemas, él luego en la madurez nos va intenta negarlos, y no solamente que los niega, sino que a través de los años los va reelaborando, va quitando una serie de metáforas muy ultraístas y lo va tratando de suavizar la parte experimental, porque la evolución de Borges va a ser distinta de lo que es más común, que es ir de lo clásico hacia lo nuevo, hacia la vanguardia, pero en él no. En él va a partir de las vanguardias hacia lo clásico. Su obra de madurez va a ser, él va a seguir sí, con un gran interés por evocar y por seguir tratando los temas criollos, los temas en donde él busca las raíces de la identidad de lo argentino, pero no ya como un fin en sí mismo, sino más bien buscando ahí la riqueza de lo anecdótico. Siempre estuvo muy atraído por todo lo que estuviera relacionado con la valentía, el coraje, lo que él encontró que se daba no solo en la historia argentina, sino en la vida, digamos, marginal de los barrios suburbanos y de La Pampa.
fue un gran admirador digamos, de los compadritos. Los compadritos eran los valentones de los suburbios, los que dirimían cualquier cuestión con un cuchillo, y él, dentro de una posición de cierta ingenuidad, si se quiere, admiraba justamente eso que él no tuvo, ¿no? Que fue la vida de acción. Hay una parte en que él dice que mucho es lo que ha leído, pero muy poco lo que ha vivido, cosa que es cierta. Es una vida dedicada totalmente a los libros, ya sea leyéndolos, que fue un lector extraordinario, inclusive se leyó, digamos, todas las enciclopedias, o sea, varias enciclopedias. Cuando les hablaba del padre, me olvidé así de hablar de una herencia que le dio a su hijo muy importante, que fue justamente el amor por la lectura de las enciclopedias como de algo muy enriquecedor, y que el hijo conservó para siempre. Él fue, de ahí su gran versatilidad y la apertura de su conocimiento por esta formación en las fuentes, ¿no? El padre fue quien inculcó el amor por la mitología, por la filosofía, en especial la filosofía idealista, que era lo que le interesaba a él, por la indagación metafísica, y bueno, todo esto fue conformando el mundo de Borges, que como les decía, partió de esta posición vanguardista de su juventud hacia una actitud mucho más serena y universalista de su madurez. Después de estos libros que les acabo de mencionar, de sus primeros libros, se siente tan mal con el ultraísmo que no solamente niega estos primeros libros, sino que se aleja por bastantes años de la creación poética, como que necesitó tomar distancia, hacer un alto, dejar de escribir poesía y indagar sobre todos estos temas que lo preocupaban tanto. Después de los años 20, durante los años 30 y 40, él se dedica en especial a escribir ensayos. Luego, en los 40, comienza con los cuentos. Bueno, llega a la conclusión de que para sentir su propia identidad, su propia tierra, no necesita estar dedicado a los temas argentinos ni criollos, sino que justamente el alcanzar la universalidad reside en la forma de acercamiento a los distintos temas
que pueden darse en su propio país, pero que al mismo tiempo interesan y tocan a los de todos. Creo que voy a pasar a la parte más importante, digamos. La trayectoria de Borges como poeta comienza a hacerse importante recién en su madurez. El libro, digamos, más importante, pero el primero, que tiene la particularidad de conjuntar poesía y prosa poética, pequeñas prosas, y El Hacedor de 1960, obra que inaugura la modalidad esta de mezclar poemas y pequeñas prosas, y en el cual encontramos ya los grandes poemas de Borges, los poemas que lo llevan a ocupar el lugar que ocupa. Creo que me voy a dar el gusto de leer alguno, porque no hay mejor forma para hablar de Borges que leer sus poemas. Hasta ahora he hablado de todo, menos de algo que también, y que como son muchos aspectos, otro de los hechos que conforman esta personalidad tan especial es el hecho de ser un poeta ciego. Su padre había quedado ciego a los 40 y pico de años, y él a los 50. Entonces, el hecho de ser ciego cambió totalmente su perspectiva. Y creo que les voy a leer el poema de los Borges, en donde él mismo explica. Él tuvo, yo les dije, esa relación tan especial con la biblioteca de su padre, y después tuvo otras relaciones muy especiales también con otras bibliotecas. Cuando tenía 30 y pico de años, su primer trabajo por necesidad económica, porque era una familia acomodada, venida a menos económicamente, entonces entra como ayudante, como empleado, digamos, de segunda categoría, porque, digamos, muy modestamente, en una biblioteca municipal, en donde su labor era catalogar libros, pero parece que más que catalogar libros se puso a escribir. Ya ahí comienza a escribir sus mejores cuentos. Ahora, de esta biblioteca lo echa el general Juan Domingo Perón. Lo echa, como a muchos otros intelectuales. Perón es una figura muy discutida respecto de la historia argentina. Estamos muy divididos los argentinos respecto de esta figura. Yo, como Borges, soy profundamente antiperonista, entonces tengo esa visión. Hay otros que lo defienden. El caso es que Perón lo echa
de la biblioteca y en vez de eso lo pone de inspector de aves y conejos de los mercados. Entonces, claro, era una forma de humillar, ¿no? A este escritor que ya para esa época era conocido fuera de Argentina y ya, tenía muchos libros publicados. Todo esto a raíz de hablar de su relación con distintas, digamos que su vida podría ser narrada en vez de simplemente hablar como se hace con respecto de otra gente, estudió, se graduó, se casó, trabajó aquí y allá. Se podría hacer así un resumen muy particular y decir, Borges tuvo fundamentalmente en su vida 3 etapas en relación a 3 bibliotecas. La de la infancia y primera juventud, la biblioteca de su padre. Luego, ya joven pero madurito, la biblioteca municipal de la que lo mandan a inspeccionar aves de corral. Y luego, cuando es derrocado Perón y viene un golpe militar, no solo que digamos se trata de resarcir a Borges, sino que se le nombra director de la Biblioteca Nacional y bueno, estuvo ahí como 20 años hasta que otro golpe volvió a reponer a Perón, y entonces antes de que lo mandara con las aves de corral tuvo el buen tino Borges de renunciar a la Biblioteca Nacional. Conclusión, todo ese cuento es para leer uno de los más bellos poemas de Borges. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso como la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes
los muchos libros y la sombra. Esto interrumpo un instante para explicar que el director anterior a él de la Biblioteca Nacional se llamaba Paul Broussard y también había sido ciego. Fíjense ustedes qué simetría y qué paradojal, ¿no? Pero se vio así dos directores de una inmensa biblioteca ciegos, cosa que, bueno, que llama mucho la atención y que hace que la imaginación se dispare, ¿no? Por eso dice, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Bueno, no sé qué pensarán, pero creo que es un gran poema, ¿no? Y que sobre todo ese comienzo, ¿no? Ese comienzo cuando deja nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Resulta que en esos 4 versos Borges condensa toda su vida, todo su drama, porque si alguien vivió para los libros, para leer, para escribir, fue él, y la ironía es que estuvo rodeado por ellos, se quedó ciego a los 50 años y vivió hasta los 87, entonces pasó 37 años recordando los libros que había leído. Por suerte, Borges tenía una memoria maravillosa. Él tiene un cuento muy famoso que se llama Funes el Memorioso, pero en realidad se podría decir Borges el Memorioso. Tenía una memoria así extraordinaria. Y gracias a eso, él siguió, digamos, repasando los libros que había leído y pudo seguir escribiendo, dictándolo a los que tenían cerca. Tuvo ayuda, mucha ayuda de los que lo rodeaban. En primer lugar, tuvo una madre extraordinaria que dominaba el inglés, el francés, y que le leía y que escribía lo que él le dictaba, y que era su compañera de viaje, su compañera de vida, una relación muy especial se dio entre él y la madre, por supuesto, compleja, porque ese tipo de relaciones favorece justamente eso, ¿verdad? La demasiada dependencia del hijo de su madre. Lo mismo había pasado ya con respecto a la parte intelectual, con respecto al padre. Cuando fallece el padre
de Borges, él, digamos, que lo amaba profundamente y que se siente muy, digamos, muy tocado, muy dolido por el extrañamiento del padre, pero de alguna manera logra ahí sentirse liberado y comenzar a escribir y a pensar como realmente él quería hacerlo. Eso lo logra al sentirse libre de esa presión cariñosa que era la del padre. No era una relación tremenda y dramática como por ejemplo la de Kafka con su padre. No. Esta era una relación muy amorosa, pero las relaciones amorosas también ejercen presión y eso lógicamente lo ataba de alguna manera a Borges. Y bueno, el primer cuento que escribe Borges después de la muerte del padre es Pierre Menard, autor del Quijote, que es, digamos, el inicio de sus ficciones fantásticas. Para ir más rápido, porque yo soy como más lenta, me gustaría decirles un poco de lo que pienso de la narrativa fantástica de Borges. La teorización de la literatura fantástica es compartida por Borges y su gran amigo Bioy Casares. Entonces ellos elaboran conjuntamente una teoría sobre la literatura fantástica y Borges, al mismo tiempo que teoriza sobre el tema, va escribiendo sus cuentos fantásticos. Borges y su amigo y colaborador Bioy Casares elaboraron una teoría de la literatura fantástica que propusieron en sendos textos clave. El primero fue la introducción de Bioy a la antología de la literatura fantástica de 1940 de Borges, Bioy y su esposa Silvina Ocampo. Esta antología es una curiosa recopilación de cuentos clásicos orientales y occidentales, de autores modernos famosos y de algunos talentos locales. Bioy habla de las técnicas y de los temas del género, enumera los argumentos preferidos por los escritores, viajes por el tiempo, vampiros, fantasmas y horror gótico. Formula algunas observaciones sobre la inevitable necesidad de la sorpresa y observa que, mientras las antiguas narraciones dependían fundamentalmente de cierto tipo de atmósfera fantástica, las actuales introducen con mayor eficacia un solo elemento extraordinario en una realidad cotidiana. Bioy describe el tipo de relato metafísico que Borges estaba justamente inventando entonces, como un nuevo género literario que participa del ensayo y de la ficción, como una forma de lo fantástico propia del siglo XX, en la que el horror y el miedo han sido reemplazados por la especulación literaria y metafísica. La experiencia del lector frente a los cuentos de Borges justamente es esa. Él puede narrar
digamos, escenarios normales, comunes. Sus cuentos pueden desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires o en La Pampa, bueno, o en lugares así indeterminados, pero normales, en los que de pronto surge un elemento que desestabiliza toda esta normalidad y que nos lanza a algo distinto. Tuvo en cierto sentido mala suerte Borges en que cuando comienza a publicar todo su poesía y sus cuentos, en Argentina había muy serios problemas de carácter social y entonces estaba, digamos, no solamente de moda, sino era necesario posiblemente que existiera un tipo de literatura dedicada a los problemas sociales, lo que no obsta para que Borges se tuviera que dedicar a eso, porque él no se sentía parte de eso. Él había hecho algo así como una burbuja en la que vivía y no se enteraba mucho de todo lo que estaba pasando alrededor. Quiero decir de que, y esto lo he vivido, yo no lo he leído, Borges en esos años de su madurez, en los 60, los 70, los 80 del siglo XX, no fue bien aceptado por la juventud argentina, que estaba volcada a la lucha política. No lo estoy diciendo como crítica, porque yo inclusive he sido parte también de eso. Pero así como también yo lo he observado acá respecto de mucha gente que ahora ya no tanto, pero hace años, cuando yo llegué a México, había como una reacción crítica respecto de Octavio Paz por una serie de posiciones políticas no muy de izquierda, sino más bien de derecha de Octavio Paz, y lo mismo pasaba con Borges. O sea, él pertenecía a este grupo. Él, sobre todo, algo que no les mencioné, él después que salió de los grupos ultraístas y de estas pequeñas revistas, entra a colaborar en la revista más importante de Latinoamérica de aquella época hasta los 70, que es la revista Sur. Y bueno, Sur, dirigido por se me fue Raimundo, para no ponerme a buscar. Silvina es la esposa de la hermana. Victoria Ocampo, la hermana de Silvina. Son todas intelectuales argentinos de la vieja guardia, digamos. Bueno, gente muy esteticista y de derecha, digamos. Entonces, tuvo, digamos, sus dificultades para ser reconocido Borges en Argentina, sobre todo con la juventud, cosa que creo que ya ha sido superada porque el mundo entero ha reconocido la importancia y el lugar que Borges ya ocupa en la literatura universal. Pero digamos que no fue fácil
Recién cuando Roger Caillois traduce El Hacedor y otros cuentos, hace una traducción y publica un libro en París que se llama Laberintos, da a conocer a Borges en Francia y luego comienza a ser publicado en distintos países y a ser reconocido. Aunque de todas maneras Borges siguió teniendo problemas a raíz de su ceguera respecto del entorno que lo rodeaba y del momento histórico. Esa ceguera hizo que desgraciadamente recibiera y aceptara una condecoración de alguien que, bueno, que uno nombra como si hablara de alguien maldito, ¿no? Que el general Pinochet chileno. Pero Borges, él, así en esa burbuja, decía que amaba mucho los chilenos, que le parecía un gran honor que le dieran esta condecoración, y fue a Chile y recibió la condecoración, y eso le trajo cantidad, como es lógico, o sea, eso le trajo cantidad de problemas. Sobre todo, el problema principal fue que, habiendo sido propuesto durante años para el premio Nobel, nunca se lo dieron, porque el premio Nobel tiene un componente político muy fuerte, y bueno, que no es criticable tampoco. Me parece que es importante que no solo se tenga en cuenta al escritor como tal, sino también al hombre y a la posición política. En el caso de Borges, quiero decirles, yo traía para leerles una serie de cosas, pero ya es tardísimo. Simplemente quiero decirles que Borges llegó a reconocer esa ceguera suya, por suerte, salió de esta cápsula en el tiempo y publicó, por ejemplo, en el 82, luego en el 85, artículos en algunos periódicos de Buenos Aires y sobre todo uno muy importante en el 85, El País de España, en donde reconocía que estos militares que estaban en el poder no eran lo que él había mitificado. Él hablaba de una dictadura de los caballeros. ¿Por qué? Porque él venía de una familia en donde los abuelos y los tatarabuelos habían sido héroes de la independencia de Argentina, y tenía mitificada la figura del soldado, era como una especie de mitificación de la valentía, del coraje, que creo que algo les mencionaba, y entonces eso se lo había transferido a estos militares que no tenían nada ni de caballeros, y él creía que eran salvadores de su patria. ¿Por qué? Porque habían sacado a Perón. Como él era muy antiperonista, creía que estos militares eran los caballeros
héroes de la patria que habían salvado al país de este dictador que era Perón. Pero, claro, por algún lado la realidad tenía que llegarle y le llegó. Las propias madres de Mayo y las abuelas de Mayo fueron a visitarlo y le llevaron la realidad de los desaparecidos, de los torturados, y entonces él reconoció el grave error. Pero resulta que en general cuando se habla de Borges no se habla de que él reconociera su error. Yo tuve que indagar bastante. Hay un libro que ha recogido todo eso, que se llama Los dos Borges, Vida, Sueños y Enigma, de Bolodia Teitelboim, para quien le interese. Y bueno, él, digamos que, aunque fuera tarde, hizo un mea culpa respecto de esta ceguera histórica del tiempo que le tocó vivir y de la realidad argentina. Para mí es importante aclarar esto. Tal vez podría haberle dedicado en esta charla más tiempo, pensaba yo, a hablarles de los tigres y de los espejos y de los laberintos y de todo ese mundo maravilloso de Borges, pero bueno, me fui por el lado de la vida y de esta actitud de Borges, porque siempre fue algo que me dolió mucho. Yo soy alguien que tuvo que salir de su país por toda la cuestión política y para mí era muy doloroso que alguien que yo admiraba tanto como Borges hubiera tenido esta actitud, bueno, ambigua o de aceptación de la barbarie y de la maldad, digamos. Entonces, me puse a indagar y logré ver que Borges llegó a reconocer y a ver a estos caballeros de la espada como realmente lo que eran, unos verdugos y unos seres de una crueldad tremenda. Voy a cortar el tema y creo que también la charla, porque me he extendido demasiado, y creo que para terminar leo un último poema de su último libro, que es el más hermoso, que se llama Los Conjurados. Escrito, estos poemas son de 1 y 2 años antes de su muerte. Este poema se llama Son los ríos. Acá aparece otra de las grandes preocupaciones de Borges, así como el laberinto, otro de sus temas metafísicos, de mucha indagación y de mucha preocupación, fue el tiempo, que lo encontramos en poemas, lo encontramos en los cuentos, en el jardín de los senderos que se bifurcan. Es justamente un cuento sobre el tiempo, en donde el tiempo se hace un laberinto de tiempos que se conjuntan. No me voy a ir por ahí. Vamos a terminar con los ríos. Somos el tiempo, somos la famosa
parábola de Heráclito el Oscuro. Somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que reposa. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Su reflejo cambia en el agua del cambiante espejo, en el cristal que cambia como un fuego. Somos el vano río prefijado rumbo a su mar. La sombra lo ha cercado. Todo nos dijo adiós, todo se aleja. La memoria no acuña su moneda y sin embargo hay algo que se queda y sin embargo hay algo que se queda. Y sin embargo yo les dejo lo que puedo de lo mucho que he recibido de alguien como Borges y que yo quisiera, sobre todo en la gente joven, con este pequeño libro, sembrar el deseo de acercarse a Borges, porque yo sí creo que puede enriquecernos mucho. Disculpen que me haya, como es un tema extraordinariamente rico, yo me abro. Después de decir que quiero poner orden en el laberinto, termino yo haciendo un laberinto espantoso. Entonces, disculpen el alargamiento y les agradezco mucho la paciencia y para mí ha sido un gusto charlar con ustedes. Gracias. Bueno, podemos dejar un espacio para 3, 4 preguntas o intervenciones. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, ahí habló aquí con Yolanda. Estaba curioso, profesora. ¿Borges cooperó o colaboró con Neruda también? Porque eran contemporáneos, ¿no? Sí, ellos se vieron 2 veces. Parece que tuvieron solo 2 encuentros. Y digamos que no fueron muy amigos, pero ambos han dejado testimonio de que cada uno admiraba mucho al otro. A pesar de que Borges era confeso anticomunista, sí, y en cambio Neruda confeso comunista, Borges tenía la grandeza de reconocer cuando estaba frente a un gran poeta y por supuesto que reconocía, y lo ha dejado escrito, ¿no? Reconocía a Neruda como un gran poeta y sobre todo algunos de sus libros, como Residencia en la Tierra, en fin, los libros de mayor envergadura poética, ¿no?